Vamos a dar inicio. Tengan buenos días nuevamente. Sean bienvenidos a esta tutoría número 6 de didáctica específica de la matemática 2. En esta oportunidad, pues ya estamos terminando lo que es el ciclo, ¿verdad? Entonces, ya con esta tutoría sería la última, la tutoría número 6, correspondiente al 9 de enero, y también estamos reiniciando actividades, ¿verdad? Hoy se reinician todas las actividades en plataforma. Si tienen alguna tarea pendiente, ¿verdad? Pueden subirla ya, y si lo hicieron pues durante el periodo de vacación también, ¿verdad? No hay ningún problema. En esta oportunidad vamos a trabajar con la agenda para este día. El saludo y la bienvenida, algunas recomendaciones generales, un sondeo de lectura, que el sondeo de lectura lo vamos a hacer al final para esperar a que sus compañeros se conecten también. Vamos a discutir los contenidos de la unidad 7 y finalizamos con avisos y recordatorios. Esa es la agenda para este día. Y finalizamos también con lo que son consultas, ¿verdad? Cualquier duda. Igual las consultas pueden hacerlas en cualquier momento de la tutoría, ¿verdad? Si antes, durante o después pueden hacer cualquier consulta o duda que tengan, ¿verdad? Con respecto a los contenidos o a las actividades. Bien, vamos con las recomendaciones generales. Bueno, el horario de consulta son los miércoles, ¿verdad? De las 7 de la noche en adelante. Pueden realizar sus inquietudes a través de los diferentes medios oficiales, como lo son correo electrónico, foro y mensajería, ¿verdad? El foro de dudas es poco utilizado, pero también está ahí disponible para ustedes, ¿verdad? La mensajería, pues yo estoy ahí pendiente también de revisar los mensajes lo más pronto posible. Y también recordarles que esta tutoría está siendo grabada para que las personas o los estudiantes que no puedan conectarse puedan verla posteriormente en el enlace en plataforma. Bueno, los sondeos de lectura, dijimos, lo vamos a dejar pendiente. Vamos a iniciar con los contenidos de la unidad 7. Vamos a hablar de los recursos materiales y los recursos didácticos. Bueno, antes de continuar, me gustaría saber si ustedes tienen algún concepto de lo que son recursos didácticos, ¿verdad? Y lo que son materiales didácticos, ¿verdad? Alguien que quiera darme su aporte por ahí, ¿qué entiende por recurso didáctico y por material didáctico? Buenos días, Lick. Bueno, yo según lo que comprendo, recurso didáctico puede ser cualquier material que no haya sido específicamente destinado para la enseñanza, pero que pueda ser utilizado en enseñar algún contenido. Y en cambio, materiales didácticos sí ya son los que específicamente se elaboraron para dar clases. Ajá, muy bien. Excelente, ¿verdad? Es precisamente así, ¿verdad? Los recursos son materiales que utilizamos como docentes para enseñar un contenido, pero que no han sido diseñados para enseñar ese contenido, ¿verdad? Sino que han sido diseñados con cualquier otro propósito, ¿verdad?
Generalmente estos dos conceptos se confunden. Los materiales didácticos, habla el material, como decía Juan, que son aquellos que se han diseñado específicamente para la enseñanza, ¿verdad? Entonces, se tienden a confundir y les llamamos recursos, ¿verdad? Pero en realidad son materiales. Y se usan de manera indistinta, ¿verdad? No se distinguen. Dice, voy a utilizar este recurso o voy a utilizar este material, ¿verdad? No lo clasificamos, hacemos esa diferenciación, ¿verdad? Buenos días, Morena. Bien, continuamos entonces. Bien, parece que tiene activada la cámara. Gracias. Bien, les decía que se usan indistintamente, ¿verdad? Tanto los recursos como los materiales. Pero tienen esa diferencia, ¿verdad? El recurso didáctico son todos aquellos seres vivos, objetos, incluida la infraestructura, ¿verdad? Que puede servir para desarrollar una sesión de clase. Entonces vamos a entender como recurso didáctico cualquier material que no ha sido específicamente diseñado para el aprendizaje de un concepto o de un procedimiento determinado, ¿verdad? Pero que el profesor lo decide incorporar en la enseñanza, ¿verdad? De ese contenido. Los materiales didácticos se distinguen de los recursos porque inicialmente se diseñan con fines educativos, ¿verdad? Entonces, los materiales didácticos son todos los objetos diseñados específicamente para la enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, un cuaderno de ejercicios, un libro de texto, material como manipulativo, ¿verdad? Como lo que son cualquier material, ¿verdad? Manipulativo que se utilice en el aula, que se haya diseñado para enseñar. Entonces se reconoce como material didáctico. Un recurso didáctico es cualquier material que puede ser empleado con un propósito educativo, dice este concepto, ¿verdad? La utilización de materiales y recursos educativos es consecuente en su quehacer didáctico con la interpretación que que se tenga de la matemática, que los materiales didácticos se apliquen para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Ese es un concepto. Por ejemplo, un recurso didáctico, ¿verdad? Es cuando se elaboran chapas o fichas de colores, botones, ¿verdad? Como los que se muestran ahí en la figura. Dichos recursos pueden ser utilizados para buscar algoritmos para operar con números enteros.
¿verdad? Esos se pueden utilizar con niños donde se les está enseñando a sumar, a restar, ¿verdad? Y son recursos que no se diseñaron, ¿verdad? Para enseñar las sumas o las restas, sino que se diseñaron con otro propósito, ¿verdad? Igual que las tapas de botella, los frijoles o cualquier grano, ¿verdad? Grano un poquito grande que puedan ayudar pues a que los niños puedan aprender a contar, a sumar, a restar, etcétera. Los materiales también, igual que los recursos, ¿verdad? Son importantes para la enseñanza, sobre todo los materiales que sí se han diseñado para específicamente para enseñar. Y tiene dos clasificaciones, ¿verdad? Una es los materiales impresos, ¿verdad? Y el otro es los materiales manipulables, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación. Se clasifican como materiales impresos y materiales manipulables, ¿verdad? Por material impreso se entiende todo aquel que va escrito, dibujado o codificado en soporte de papel o audiovisual o informático, ¿verdad? Ahora hay libros eh, digitales también, ¿verdad? Que se han utilizado, se usan para estudiar matemática y se les conoce como material impreso, aunque no quepa, ¿verdad? La definición en los materiales que son así virtuales, pero se conoce de esa manera, ¿verdad? Y los otros son los materiales manipulables, que esos son aquellos que se pueden o permiten la manipulación física, ¿verdad? Y concreta. No sé si ustedes ya cursaron recursos didácticos en donde se ven muchos de estos materiales, ¿verdad? Se ven, por ejemplo, bloques base 10, regletas de Kursenair. Todos esos son materiales manipulativos, ¿verdad? Suelen ser clasificados, los materiales manipulativos suelen ser clasificados en estructurado y no estructurado, ¿verdad? Estructurado es todo material que ha sido concebido para la enseñanza de algún sistema conceptual, dice algún sistema conceptual organizado y se adapta a la estructura, por ejemplo, los bloques multibase, ¿verdad? El sistema de numeración, los bloques numéricos para operaciones lógicas elementales. Ambos son dos ejemplos muy conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, las regletas de Kuisenai y también las regletas de Montessori, ¿verdad? Que son similares. También lo son, ¿verdad? Entonces, todo ese material que ha sido específicamente diseñado para la enseñanza, ¿verdad? Se clasifica como material manipulativo. ¿Cuáles son las ventajas de estos materiales? Bueno, con un adecuado uso del material didáctico se puede captar la atención, ¿verdad? De aquellos estudiantes con problemas de concentración, aquellos que les cuesta concentrarse, que les cuesta poner atención, con materiales manipulables es mucho más fácil, ¿verdad? Que ellos, eh, tener la atención de ellos, ¿verdad? También los materiales didácticos permiten que los estudiantes tengan acceso rápido
a una gran cantidad de información, ¿verdad?, en tiempo real. En algunos contenidos en los que se necesita gran tiempo de trabajo para desarrollar y comprender el concepto, estos materiales facilitan el trabajo, ¿verdad?, del docente y de los estudiantes, donde los conceptos son demasiado amplios. Es muy importante, ¿verdad? Cuando se utiliza el material, se puede resumir todo ese contenido y se entiende de mejor manera. También ayuda a la motivación de los estudiantes. El tiempo que se dedica al estudio de un tema se reduce considerablemente, ya que los materiales didácticos permiten trabajar los contenidos de una manera más directa, ¿verdad? Y no tanto, aunque depende del material, ¿verdad? Porque a veces lleva mucho tiempo organizarse para poder utilizar el material, ¿verdad? Algunos materiales que hay que construirlos, por ejemplo, la, la balanza, ¿verdad? Esa es una de que hay que ponerla, hay que construirla primero para después poder utilizarla, ¿verdad? Para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces es necesario construir, aunque ya están, ¿verdad? Los materiales, las piezas, pero hay que construirlas primero. Entonces hay materiales que es necesario un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero en su mayoría son prácticos de utilizar, entonces eso les ahorra tiempo y el concepto se aprende de mejor manera, como les decía. Y ayuda a la apropiación del conocimiento, ¿verdad? Lo que les hablaba. También fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje en los estudiantes. Ven que es algo diferente y entonces ellos ponen atención y los motiva, aprenden mejor y más rápido, o sea, se lleva menos tiempo. También hay ventajas, Hola, ¿sí? buenos días. Sí, con respecto a lo que hablaba anteriormente, en los materiales, influye también, o más bien se tiene que preparar el docente, o sea, adecuadamente. Fíjese que a veces el llevar un material, pues, para enseñar un determinado contenido o varios contenidos, pues, requiere de que el docente haya hecho ensayos anteriormente, en casa, obviamente, ¿verdad? Para poder hacer una buena presentación y llevar el proceso. Más bien para saber llevar el proceso de enseñanza, porque a veces es posible que se tenga el material, se lleve el material, pero y se dice, bueno, es que este material sirve para esto, ajá, pero si uno no ha practicado, les digo, porque a veces es necesario, pues, hacer un pequeño ensayo o Sí, prueba, ¿verdad? Yo voy a explicar esto, así como una especie de monólogo. Claro, cuando el material es nuevo y solo hemos visto cómo se usa, pero no lo hemos usado ya en el momento de la clase, entonces tendríamos que hacer unos pequeños ensayos o monólogos, le llamo yo, o sea, el hecho de practicar antes de estar ya en la clase, para que el proceso se lleve adecuadamente, pues. Pienso, no sé, ahí sí, una opinión. sí, tiene razón, Esaú. Por eso es que, bueno, dentro de la planificación de la clase, si ya tiene programado utilizar ese material, entonces tiene que, o sea, no podemos llegar a improvisar, como dice Saúl, ¿verdad? Primero hay que saber utilizar el recurso nosotros como docentes, practicarlo en casa, y en base a eso, porque también esa es otra cosa. Nosotros podemos planificar una clase de 45 minutos o si trabajan por bloque, los 90 minutos, ¿verdad? Y los organizamos. 5 minutos para esto, 15 minutos para esto, 30. Pero al final la manipulación del material no permite ese tiempo. Entonces, esa sugerencia que da Esaú es muy buena porque eso nos permite saber, ¿verdad? O adelantarnos y decir, esto yo lo hago en tanto tiempo, entonces, ¿en cuánto tiempo lo van a hacer los estudiantes?
Recuerden que ellos siempre se tardan un poquito más, ¿verdad? Que uno por tal vez nosotros como docentes ya tenemos la facilidad, ¿verdad? O tenemos ¿verdad? un mejor conocimiento. Dígame, Sam. Disculpe. Sí, ve, con respecto a eso, en una ocasión yo les llevé el equipo para hacerles cómo presentarles cómo graficar ecuaciones de dos incógnitas, ¿verdad? En GeoGebra. Entonces, hace varios años, como 6 años aproximadamente, llevé eso a los alumnos de noveno grado y resulta que a medida que iba desarrollando, o sea, bueno, que les expliqué dos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Cómo se graficaban, todo eso, y donde se cortaban las rectas, el punto de intersección. Entonces, de ahí en adelante se quedaron viendo, así como quien dice, bueno, ya lo entendimos, profe. Entonces, de ahí en adelante, uno de ellos me dice, yo lo puedo hacer, me dice. De ahí vino otro y otro, o sea, lo que yo creí que se iban a tardar bastante tiempo en resolver o bueno, en aprender, rápidamente lo estaban dominando. Solo necesitaban el programa y pues ya lo demás lo podían ellos hacer. Entonces me llevé esa situación de que a veces tiene uno esa perspectiva, ¿no? Que se van a tardar bastante en aprender a manipular el material, pero realmente hay jóvenes que son bastante aplicados y rápidamente prestan atención y logran resolver más rápido de lo que uno se imagina. Así que, pero son algunos casos, pero Sí, sí, también, ¿verdad? Suele pasar, ¿verdad? No todo el tiempo, pero sí, hay muchos estudiantes muy aventajados que precisamente sucede eso, ¿verdad? De que uno piensa de que les va a costar entenderlo y al final lo hacen rápido. Y también sucede lo contrario, que en algún momento llevamos algún material y decimos, no, si esto lo van a entender, con la primera que se lo explique lo entienden. Entonces, y resulta que no, ¿verdad? Entonces requiere de mayor explicación o de mayor tiempo. Entonces, pero para tratar de reducir esos impases es bueno hacer una práctica antes y tener programado, ¿verdad? El tiempo más o menos de que se va a necesitar para cada cosa para que alcance el tiempo, ¿verdad? Porque tampoco un material no va a ser, como les digo, bien utilizado si decimos, miren, traje este material porque vamos a ver este contenido y al final no terminamos de verlo porque no alcanzó el tiempo. Entonces queda así como cortado y ya es más difícil para ellos comprenderlo, ¿verdad? No es como que se desarrolle todo lo que se tenía programado. Bien, también los materiales, como tienen sus ventajas, también tienen sus desventajas, ¿verdad? Una es que se puede producir dependencia técnica para interactuar y hacer uso de ellos. Ya los estudiantes, cuando usted no lleva un material, entonces ya no les llama la atención la clase y dicen, no, profe, así no me gusta la clase, que mejor traiga algo para explicarnos eso. Y entonces comienza a haber esa dependencia, ¿verdad? También su preparación implica mucho esfuerzo por parte del docente y largos periodos para concebir el material o aprendizaje en el uso de la herramienta, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, ¿verdad? Es una de las desventajas porque se lleva mayor tiempo, ¿verdad? Pero al final, si ese tiempo se utiliza correctamente, entonces se convierte en una ventaja, ¿verdad? Porque los estudiantes adquieren esos conocimientos de manera más eh, significativa. Y otra desventaja es que dependiendo del material, puede haber un elevado costo de adquisición, ¿verdad? Muchos materiales son un poco difíciles de conseguir y otros un poco caritos, ¿verdad? Entonces, por eso es un poco difícil conseguirlo, ¿verdad? Las posibilidades de respuesta a las necesidades de los estudiantes son más limitadas que las del docente, ¿verdad? Esas serían como las desventajas
más relevantes en el uso de los materiales, aunque tienen más ventajas que desventajas, ¿verdad? En el material también se habla sobre los criterios de evaluación de recursos didácticos en el área de matemática. Dice Jiménez y Montes de Oca que consideran relevante el diseño de los recursos didácticos de modo de impactar a la calidad de los aprendizajes. Area Moreira en 1999 afirma que cualquier innovación educativa requiere de materiales curriculares específicamente elaborados para la misma, pues sin ello es poco probable que el profesorado desarrolle prácticas pedagógicas coherentes. Esas son como la forma en cómo se evalúa, ¿verdad?, el uso de los recursos y de los materiales didácticos. Tipos de actividades que se pueden realizar en matemática. Algunos autores sugieren organizar las actividades en tareas de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad?, que utilicen las matemáticas para poder resolver problemas con sentido, ¿verdad? Cada tarea de enseñanza se compone de un contenido matemático, una situación de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, dice ahí la teoría que un aprendizaje de las matemáticas es siempre el producto de actividades y estas se reducen, por ejemplo, a la resolución repetitiva de ejercicios para aplicar ciertas fórmulas. Eso será lo que aprenderán y ello va a perdurar, es decir, aprender de memoria las fórmulas. Por tanto, esta será la imagen que adquirirán las matemáticas, ¿verdad? Antes se enseñaba así, ¿verdad? Que se tienen que memorizar la fórmula, ¿verdad?, para poder resolver un ejercicio. Ahora, con materiales didácticos y también con recursos, es un poco más, como les digo, un poco más dinámica la clase y eso evita la repetición de resolución de ejercicios repetitivos, ¿verdad? Solo, bueno, les explico un ejercicio y luego hagan estos 20 ustedes de los mismos. Entonces ya con utilizando materiales o recursos didácticos, se evita eso y se obtiene lo que es un mejor aprendizaje. Los tipos de actividades propuestos por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1992 pueden destacar lo siguiente. El primero son las actividades de conocimientos previos, de introducción, de motivación, ¿verdad? La finalidad de este tipo de actividades es pues conocer, ¿verdad?, al principio los intereses que tienen los estudiantes, ¿verdad?, la forma individual de cada estudiante y también la colectiva, ¿verdad?, del grupo, conocer al grupo en sí, ¿verdad?, sus opiniones, qué saben, ¿verdad?, qué tanto saben, en qué están equivocados, ¿verdad?, sus aciertos, sus errores, que tengan esa relación con los contenidos, ¿verdad?, que pretendemos desarrollar más adelante. Este tipo de actividades también pretende pues generar el interés y la participación de los alumnos en este nuevo aprendizaje, ¿verdad? Esas son las actividades iniciales o las actividades previas, ¿verdad?, que pueden ser de conocimientos previos, de introducción o de motivación. La siguiente es las actividades de desarrollo.
Estas son las que se realizan específicamente para lograr los objetivos propuestos, ¿verdad? Para desarrollar esos objetivos. Se deben adaptar obviamente al nivel de los estudiantes, ¿verdad? Detectado en la actividad anterior, ¿verdad? Si uno ya realizó los conocimientos previos y conoce los aciertos y los errores de los estudiantes, a partir de ahí, ¿verdad? Vamos a desarrollar las actividades de desarrollo, valga la redundancia, porque si ya en la actividad anterior encontramos que los estudiantes carecen, ¿verdad?, de un cierto conocimiento o que lo tienen pero no está bien fundamentado, entonces reforzar, ¿verdad?, esa parte primero para poder introducir el contenido que se tiene previsto. También se debe procurar que el aprendizaje que se lleve a cabo sea funcional y transferible a otras situaciones, así como la consolidación e internalización de que los alumnos van aprendiendo, ¿verdad? Otra actividad de las que menciona el ministerio en ese año es que, bueno, que son las que actualmente también trabajamos, ¿verdad? En ese año fue que se desarrollaron de esa manera. Es la actividad de consolidación, ampliación y refuerzo, ¿no? Entonces son este tipo de actividad ofrecen la posibilidad a los estudiantes de poder afianzar, ¿verdad?, el desarrollo que han llevado eh, en las capacidades que se trabajaron anteriormente, según sus necesidades, sus características y su ritmo de aprendizaje también, ¿verdad? Ahí es donde se consolida. Y una actividad muy importante y que no puede faltar es las actividades de evaluación, ¿verdad? Deberán formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y su fin es ajustar dicho proceso según la información que se haya obtenido. Es muy importante la evaluación, ya sea al final de una clase, al final de un contenido, al final de una unidad, al final de un trimestre, pero siempre son importantes, ¿verdad?, las actividades de evaluación, porque esto nos permite ver en qué estamos fallando, ¿verdad? Y poder mejorarlo, en qué están fallando los estudiantes y poder reforzar ese conocimiento. Entonces, son esas 4 actividades muy importantes: las de conocimientos previos, desarrollo, consolidación y refuerzo, y las de evaluación. Bien, también en el material se habla sobre el currículo y evaluación en la educación matemática. Independientemente de los elementos que componen el currículum, la concreción del mismo se realiza en el aula de clases, en la interacción docente-alumno, en el cómo juzga el alumno al maestro, luego de finalizada la clase, en cada una de las interacciones en las cuales el docente y el estudiante interactuaron, y la suma de todas las cosas que relacionadas con la asignatura que se discutieron en este intercambio marcaron los momentos en que se encontraron los diferentes actores involucrados, dice, en el hecho educativo. Estas actividades se encontraban descritas, ¿verdad?, en los documentos principales para el uso de los hacedores del currículo: el programa de estudio de la asignatura, el libro de texto, ¿verdad?, seleccionado por el docente, o el libro de texto que se nos da en este caso ahora con SMATE, ¿verdad? Y desarrollar
a buen término lo dispuesto en el programa de estudio y en el libro de texto, ¿verdad? Ahora el cuaderno de ejercicio también. Entonces, esos son parte de el currículo, ¿verdad? Tanto el programa de cada asignatura como los libros de estudio contienen una ideología y una filosofía para ser desarrollada, preferiblemente enseñada, dice, y convenientemente aprendida por docentes y estudiantes respectivamente. Esta manera de pensar que aparece ahí, ¿verdad? Es fundamental del currículo, ¿verdad? Del currículo que se esté trabajando. Y se promueve en las aulas en clases todos los días, bajo el esquema de desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, de la relación docente-estudiante, junto al refuerzo del libro, ¿verdad? Del libro de texto y el cuaderno de ejercicio para estas actividades, ¿verdad? Sea cual sea el texto que se está, siempre está relacionado con el programa de estudio, ¿verdad? Por eso es que ahora tenemos nuevos programas de estudio, bueno, que son similares, ¿verdad? A los que se venían trabajando con ciertas modificaciones que se han adaptado o que juntos forman un conjunto, ¿verdad? El programa, el libro de texto, el cuaderno de ejercicio del programa SMAT. Eso es parte del currículum. Para los jóvenes participantes de un curso, habitantes de la misma escuela, el currículo es sin saber lo que el docente le presentó en las clases, ¿verdad? La tarea a realizar para el día de mañana de la página tal a cual libro de texto indicado por el docente. Esa es como una reflexión que hace el autor, ¿verdad? Sobre el currículo. El objetivo, dice, final, ¿verdad? De esa acción de que presentó la clase sin saber, ¿verdad? Se les dio la clase, se les dejó tarea y luego se les dice van a trabajar de la página tal a la tal del libro. Permite alcanzar una nota probatoria en la asignatura, ¿verdad? El cúmulo de esas tareas que se realizan en forma ordenada les ayuda a obtener obviamente una calificación, ¿verdad? Como recompensa a su esfuerzo, ¿verdad? Y también eso les va permitiendo aprender. Para los padres o representantes, el currículo es la tarea que hace el estudiante en los periodos fuera de la escuela, utilizando el libro comprado por ellos y en ese caso, ¿verdad? Si lo han comprado, en el caso de nosotros, pues bueno, el Ministerio de Educación los proporciona, ¿verdad? Y la clasificación lograda por ello luego de una evaluación al final del lapso al final del año escolar. ¿Qué contenidos se desarrollaron en el aula de clase? La mayoría de los padres o representantes dejamos esa cuestión para la escuela, dirigida por el Estado y confiados en los enseñantes, en los maestros en este caso. También esa es como la definición de currículo para los padres de familia. Y también está para el docente, ¿verdad? El currículo está compuesto por los contenidos desarrollados en cada clase y lo que no se desarrollaron en el curso, dispuestos en el programa, tratados en el libro de texto de cada asignatura, los conocimientos logrados por los estudiantes evidenciados en las evaluaciones aplicadas, en las cuales éstas obtuvieron una
calificación satisfactoria. Bueno, de estas 3 observaciones de la manera de entender el currículo, esta última es considerada en teoría, ¿verdad?, de los niveles de concreción curricular como el tercero de dichos niveles, ¿verdad? Desde esta visión podemos entender, ¿verdad?, el peso del currículo en el docente, ¿verdad? Y no tanto como en el estudiante y el padre de familia, ¿verdad? Es una visión más como administrativa, ¿verdad? Pero muy importante. La calificación lograda por cada estudiante es aceptable si logra la categoría de suficiente, ¿verdad? Que si tiene la nota mínima, en este caso 5. Para el docente en el área de matemáticas, la información recopilada indica que el currículum del área está compuesto por el cúmulo de contenidos dispuestos en los programas planteados como ejercicios de dificultad creciente en los libros de texto, las cosas que los estudiantes pueden aprender, las que pueden aprender a medias y las que solo para estudiantes que son para estudiantes con habilidades matemáticas, ¿verdad? Ya las más dificultosas. La realización de un gran número de ejercicios es lo que permite el dominio de la asignatura, dice la teoría, ¿verdad? La realización de problemas es lo que caracteriza la creatividad del estudiante. Y esto no se logra en la escuela, ¿verdad? Sino que el estudiante tiene que practicar también pues en su casa, ¿verdad? Por eso es importante los ejercicios. Tampoco, ¿verdad? Demasiado exagerado cantidad de ejercicios, ¿verdad? Pero es importante que los estudiantes también practiquen lo que se les ha enseñado en el aula. La matemática para la sociedad dentro del marco curricular está referida a la ejecución con dominio y destreza de habilidades matemáticas de cada ciudadano. Esto es lo esperado de manera teórica normativa. Sin embargo, asimismo, con la ejecución conveniente ocasional de ciertas habilidades de cálculo, son consideradas como suficientes. Bien. Se acepta la ignorancia, dice, respecto a diferentes temas de la matemática como geometría y álgebra y la estadística. El interés está en el cálculo y en muchas ocasiones se vale utilizar calculadora también, ¿verdad? O computadora en este caso. Bien, como en el currículo es parte importante la evaluación, ¿verdad? Dice que la evaluación responde a grandes preguntas, ¿verdad? Como qué, para qué, cómo, con qué, cuándo, quiénes y para quiénes enseñar, ¿verdad? Las más importantes, qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar, ¿verdad? La evaluación debe considerarse como un proceso continuo a lo largo de todo el proceso educativo, ¿verdad?
tiene que ser una evaluación continua, sistemática, formativa, ¿verdad? Y flexible. Esas son como las características principales de la evaluación, ¿verdad? Que sea continua, sistemática, formativa y flexible, que debe encontrarse enfocado a comprobar cómo van progresando los alumnos, lo que llevará a ajustar y a reajustar la respuesta que les ofrecen. Bien, me disculpo que estaba chateando con Luis. Bueno, estos serían los contenidos de la unidad 7 y el último de ellos, pues en relación con el que evaluar, podemos decir que evaluaremos tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. De las preguntas que les mostraba anteriormente, de qué, cómo y cuándo, ¿verdad? ¿Qué evaluar? Pues dentro del proceso de enseñanza se debe evaluar tanto el centro como la labor del profesor. En relativo al centro, habrá que valorar los recursos que se tienen, ¿verdad? Tanto los materiales como los recursos humanos también, ¿verdad? Y que están disponibles para los estudiantes, el espacio, el tiempo, la coordinación entre los distintos profesionales, etc. Para la segunda pregunta, que en relación con el cómo, en cómo evaluar, se deberán poner en marcha distintos tipos de estrategias y técnicas, tanto para recoger como para analizar los datos. Así pues, para recoger los datos, se pueden utilizar técnicas como la observación, la entrevista, ¿verdad? La encuesta, etcétera, ¿verdad? Que se les puede ir preguntando pues a los estudiantes. Y la otra pregunta es en relación con la evaluación, es el del cuándo evaluar. Si como ya comentábamos, la evaluación debe ser un proceso continuo, no debemos conformarnos con evaluar al final, ¿verdad? Por el contrario, la evaluación debe ser al inicio, durante y al final, ¿verdad? Por eso hay diferente clasificación, ¿verdad? De la evaluación, ¿verdad? Hay evaluación diagnóstica, evaluación sumativa, evaluación formativa, hay diferentes tipos, ¿verdad? De evaluaciones. Entonces, depende de esas evaluaciones, depende del tiempo, del momento, ¿verdad? En que se haga. Así pues la clasificación.
Y esos serían todos los contenidos. Algunos anuncios y recordatorios. Bueno, en esta tutoría no hay preguntas. Recordar que el 10 de enero del 2021 es la fecha límite de entrega de la tarea 3, o sea, mañana, ¿verdad? Para los que no la han enviado todavía pueden hacerlo hasta mañana. Y el 24 de enero tenemos el último examen, ¿verdad? La segunda prueba ordinaria, 24 de enero. No sé si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas. Una pregunta y Sí, una consulta. Dice que con respecto a la actividad del 24 de enero, que es el no le logro escuchar bien, esa se oye cortado. Vaya. En relación a la actividad del 24 de enero, ahí se informa de que con referencia a las unidades 1, 2, 3, no tiene correcto o son otras unidades. No logro entenderle. Creo que le está fallando la señal ahí, no sé si puede moverse para escucharle mejor, porque al principio le estaba escuchando bien y ahora no le entendí la pregunta. Se oye cortado. Está bien, escríbamelo en chat entonces. Ajá, en la actividad del 24. Es la prueba. Dice que está las unidades 1, 2 y 3. Pues se supone que esas unidades fueron las que se evaluaron en la prueba 2. Entonces, en la prueba 1, perdón. Entonces ahí es que todavía el licenciado no ha editado la indicación. Entonces, pero la prueba 2 es de las unidades que no se han evaluado, sería de la 4 en adelante. Sí, esas ya se evaluaron. Entonces, las unidades que van a estudiar, ya les digo, bueno, en donde se reprogramaron las actividades, ahí les aparece el cronograma y les aparece la prueba. Entonces ahí dicen prueba virtual ordinaria 2 de las unidades 3, 4 y 5. Según el cronograma, ¿verdad? Son las unidades 3, 4 y 5, porque de la 3 todavía faltaba ya lo último para evaluarles. No, esa parte no se evaluó.
Sí, lo último de la unidad 3 y la unidad 4, 5, unidad 4 y 5. Si no hay otra indicación después, ¿verdad? Pero estén pendientes porque el licenciado va a tener que editar esas indicaciones de la prueba 2, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, entonces vamos a quedarnos hasta acá y agradecerle, ¿verdad? Su participación, su presencia. Y cualquier consulta siempre estoy atenta, ¿verdad? En plataforma o en correo electrónico. Y como es la última intervención que tenemos, agradecerles, ¿verdad? Todas las participaciones desde el principio que estuvieron presentes, ¿verdad? Y participando activamente en cada tutoría. Espero pues que se haya comprendido la asignatura, que se haya aprendido algo, aunque sea un poco, ¿verdad? Y que eso les sirva en un futuro. Agradecerles y que tengan un buen fin de semana. Bien, feliz año a ustedes también y espero podamos seguir en contacto, ¿verdad? Cualquier duda, ahí estoy pendiente.